Hola, buen día. Hoy voy a explicar el punto 2 y 4 del taller planteado para la unidad de aprendizaje número 2. En este caso, el segundo punto nos plantea realizar un triángulo a escala real con las medidas 10, 4 y 5 centímetros. Intenté realizarlo como un triángulo rectángulo con medida de 4 centímetros por este lado, 10 centímetros de base, y al poner los 5 centímetros no alcanzó para terminar la figura geométrica. Por tanto, no me fue posible. Dice que teóricamente qué conceptos se ven allí relacionados con lo que he encontrado, pues hay un término que se llama desigualdad triangular. Allí nos plantean que la suma de las dos longitudes de cualquiera de los lados debe ser siempre mayor a la longitud del tercer lado. En este caso, si tomamos de referencia pues el ejercicio que nos están planteando, tomamos dos de los lados, 10 y 4 centímetros. 10 más 4, 14, es mayor a los 5 centímetros. Allí es verdadero. Si tomamos 10 centímetros más 5 centímetros nos da 15, que también es mayor a los 4 centímetros, es decir, al tercer lado. Y si tomamos estos dos, 4 centímetros más 5 centímetros, nos da un total de 9 centímetros, lo cual no es mayor a 10 centímetros, que es el lado que es el tercer lado. Por tanto, esta proposición es falsa. Debido a esto, digamos a la última proposición donde la desigualdad es falsa, no es posible construir el triángulo con las medidas mencionadas, ya que los segmentos no cumplen con el concepto de desigualdad triangular que les mencioné anteriormente. Es un principio geométrico donde la suma de las dos longitudes de cualquiera de los dos lados de un triángulo debe ser mayor siempre a la longitud del tercer lado. Por acá planteé otros ejemplos. Tomé como referencia un triángulo isósceles donde todos sus lados son iguales. Tomé este lado de acá y este de acá. 3 más 3 es igual a 6, lo cual es mayor al tercer lado de acá. Y también hice un triángulo rectángulo con las medidas de 5 centímetros, 11 centímetros de base y 13 centímetros. Si tomamos por ejemplo 11 y 5 nos da 16, lo cual es mayor al tercer lado de acá. Si tomamos estas dos medidas es mayor a este lado de acá, y si tomamos los 5 y los 13, que nos daría 18, es mayor a este lado de acá. Por tanto, este sí cumpliría el concepto relacionado de desigualdad triangular. Bueno, siguiendo con la explicación del cuarto punto, nos plantean cuatro figuras geométricas diferentes, en este caso tridimensionales. Tenemos una pirámide con base rectangular de lado 4 metros por 3 metros con una altura de 400 centímetros, un cono con diámetro en la base de 3 metros y altura de 4000 milímetros, un cilindro con diámetro en la base de 3000 milímetros y altura de 0,004 kilómetros y una esfera con diámetro de 300 centímetros. El primer ítem nos plantea cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros. Aquí lo que nos está haciendo referencia es al volumen de cada una de las figuras mencionadas anteriormente. Por este lado dibujé la pirámide, la cual tenía una base rectangular de 4 metros por 3 metros y una altura de 400 centímetros, la cual pasé a metros para poder realizar el ejercicio. En este caso, de 400 centímetros a metros me dieron 4 metros. Vamos a tomar como referencia la fórmula para hallar el volumen de una pirámide, la cual es 1/3 por el área de la base por la altura. Aquí solamente reemplazamos valores, 1/3 por el área de la base, como es rectangular, es base por altura, 3 metros por 4 metros, y por la altura de la figura, que son los 4 metros. Allí nada más efectuamos las operaciones indicadas y nos da los 16 metros al cubo. Metros cuadrados por metros nos da metros al cubo, y el volumen de esta figura serían 16 metros cúbicos. Como nos dice que debemos darlo en medidas de litros, lo que hacemos es coger los 16 metros al cubo y hacer la conversión. 1 metro al cubo equivalen a 1000 litros. Efectuamos esta operación, cancelamos unidades y nos quedarían 16.000 litros. Es decir, que la capacidad de la pirámide son 16.000 litros. Bueno, la segunda figura planteada es un cono de base 3 metros y la altura son 4000 milímetros, que pasado o bueno convertido a metros nos daría 4 metros. Como para utilizar la fórmula del volumen del cono necesitamos el radio de la figura, lo que hacemos es dividir los 3 metros en 2 y nos da 1.5 metros como el radio de la figura. La fórmula que vamos a utilizar para hallar el volumen o la capacidad de este tanque en forma de cono es 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. Allí nada más reemplazamos valores. En este caso tenemos que el radio al cuadrado son el 1.5 a la 2 por la altura, que son los 4 metros. Pi equivale en este caso aproximado a 3,1416. Nada más efectuamos operaciones y nos da para un total de 9,43 metros al cubo. Como nos lo piden en litros, hacemos la conversión entendiendo que un metro cuadrado equivale a 1000 litros. Entonces cancelamos unidades y nos da 9430 litros como capacidad para el tanque en forma de cono.
La otra figura que nos mencionan es un cilindro con base de diámetro 3000 milímetros, el cual paso a metros, me da un total de 3 metros, y una altura de 0,004 kilómetros, que al pasarlo a metros me da 4 metros. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Como tenemos los 3 metros y queremos saber el radio de la base, lo dividimos entre 2 y nos da 1,5 metros. Para efectuar la fórmula y hallar el volumen o la capacidad de este tanque en forma de cilindro, necesitamos pues mirar la fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pi equivale a 3,1416 por el 1,5 metros elevado al cuadrado por la altura, que son 4 metros. De allí despejamos y realizamos todas las operaciones para que nos dé un total de 28,28 metros al cubo. Aquí nuevamente nos piden que pasemos estas medidas a litros, entendiendo que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Digamos que eliminamos el metro al cubo, efectuamos la operación y nos da un total de 28.280 litros para la capacidad de este tanque. Y ya por último nos plantean la esfera con diámetro de 300 centímetros. Aquí también hice lo mismo, lo convertí a metros, me da para un diámetro de 3 metros. Y el radio, hago lo mismo, lo divido entre 2, me da 1,5 metros, ya que en la fórmula me piden pues el valor del radio. El volumen de la esfera serían 4 tercios por pi por radio al cubo, reemplazo unidades, pi por 3,1416 y el radio por 1,5 metros elevado al cubo. Allí nada más pues despejamos valores, realizamos las multiplicaciones respectivas y nos da un valor de 14,13 metros al cubo. Aquí efectuamos pues la conversión de medidas. Metro cúbico equivale a 1000 litros. Eliminamos estas unidades de medida y nos quedan para un total de 14.137,2 litros. Seguido a esto nos piden que enlistemos los tanques de mayor a menor capacidad dada en mililitros. Como teníamos todo en litros, lo único que hacemos es la conversión pues a la unidad de medida establecida, en este caso mililitros. La pirámide nos dio 16.000 litros, entendiendo que un litro equivale a 1000 mililitros, efectuamos la conversión, nos da 16 millones de mililitros en capacidad para la pirámide. Efectuamos lo mismo con el cono, en este caso 9.430 litros, entendiendo que un litro equivale a 1000 mililitros. Hacemos la operación, nos da para una conversión de 9.430.000 mililitros. En el cilindro es exactamente igual, 28.280 litros, entendiendo que un litro equivale a 1000 mililitros. Hacemos la respectiva multiplicación y nos da 28.280.000 mililitros. Y la esfera también efectuamos la conversión. En este caso nos da 14.137.200 mililitros. Teniendo en cuenta estas operaciones, podemos decir que de mayor a menor capacidad tenemos el cilindro con mayor capacidad, 28.280.000 mililitros, la pirámide de 16 millones de mililitros, la esfera con 14.137.200 mililitros y el cono con menor capacidad, 9.430.000 mililitros. El siguiente ítem nos pide calcular el material que se necesita para construir cada uno de los tanques en centímetros. Aquí tenemos que hacer un paso a paso. Entonces cogemos la primera figura, en este caso el área, vamos a hallar el área de la pirámide. Tenemos que la base es rectangular de 4 metros por 3 metros y la altura de 4 metros. Hallamos primero el área de la base, como es rectangular base por altura, reemplazamos valores y efectuamos la multiplicación, en este caso 12 metros al cuadrado. Aquí nosotros tenemos que hallar, para poder efectuar las fórmulas, los apotemas laterales de la figura. El apotema es igual a la raíz cuadrada de la altura elevado al cuadrado más la distancia elevado al cuadrado. Sí, en el caso de tener la base de 3 metros, la distancia se halla en esos 3 metros dividido en 2, es decir, 1,5 metros, y ya ahí nada más efectuamos la operación. Apotema en este caso lo dejamos como 1, porque vamos a hallar ahorita, más adelante, el apotema 2. Raíz es igual a raíz cuadrada de la altura, que en este caso son 4 metros elevado al cuadrado, más la distancia que hallamos, 1,5 metros al cuadrado. Allí efectuamos las potencias y hacemos la respectiva suma para que nos dé el apotema 1, 4,28 metros. Ahora vamos a hallar con el apotema lateral de la base de 4 metros. La distancia es igual a los 4 metros dividido en 2, es igual a los 2 metros, y efectuamos la fórmula del apotema. En este caso, apotema 2 es igual a la raíz cuadrada de la altura elevado al cuadrado, en este caso 4 metros elevado al cuadrado, más esta distancia que hallamos, los 2 metros elevados al cuadrado. Efectuamos las potencias, luego hacemos la suma y nos da para un total de 4,48 metros. Bueno, ahora vamos a hallar el área lateral, entendiendo que hay dos caras con base de 4 metros. La fórmula es, ese área lateral es igual a las dos caras por el 4 metros, que es el valor de la base, por el apotema 1 sobre 2, cerramos paréntesis. Allí pues se
Se simplifican valores, estos dos se eliminan y nos quedaría el área lateral es igual a los 4 metros por el apotema 1. El apotema 1 nos había dado 4.28 metros y efectuamos la multiplicación, nos da 17,12 metros al cuadrado. Ese es el área de las dos caras laterales con base 4 metros. Y ahora vamos a hallar el de las caras con base 3 metros. Efectuamos la misma fórmula, en este caso se nos van estos dos, los 3 metros que son de esa base por el apotema 2 que era 4.48 metros. Efectuamos la multiplicación y nos da para un total de 13,44 metros al cuadrado. Como ya tenemos el área de la base y también tenemos las áreas de las caras laterales, lo que vamos a hacer es hallar el área lateral total, que era pues la primera fórmula que efectuamos de área lateral, 17,12 metros al cuadrado más los 13,44 metros al cuadrado, para un total de 30,56 metros al cuadrado. Y el área total va a ser el área de la base que ya habíamos hallado, que eran 12 metros al cuadrado, más este área lateral total, que son 30,56 metros al cuadrado. Como el ejercicio nos pedía que lo necesitaban en centímetros al cuadrado, entendemos que 1 metro al cuadrado es igual a 10.000 centímetros al cuadrado. Eliminamos estas medidas y nos queda, efectuando la multiplicación, 425.600 centímetros al cuadrado, el área total de la pirámide, para saber cuánto material se requiere para realizar este tanque. Seguido a esto vamos a hallar el área del cono, entendiendo que tenía un diámetro de 3 metros, por tanto tiene un radio de 1.5 metros y una altura del cono de 4 metros. Para hallar el área de la base, como es circular, se hace pi por radio al cuadrado, solo se reemplazan las unidades y se efectúa la multiplicación y nos da un total de 7,06 metros al cuadrado. Para poder hallar el área lateral de la figura tenemos que hallar la generatriz, que es la pared inclinada del cono. En este caso la generatriz es igual a la raíz cuadrada del radio elevado al cuadrado más la altura elevada al cuadrado. Como estos valores ya los tenemos, nada más los reemplazamos, 1,5 metros y 4 metros de la altura del cono. Efectuamos las potencias, hacemos la suma y hacemos la raíz cuadrada de 18,25 metros, lo cual nos da 4,2720 metros para la generatriz. El área lateral, por tanto, nos va a pedir pi por radio por la generatriz. Entonces reemplazamos términos, 3,1416 por 1.5 por la generatriz que habíamos hallado anteriormente, 4,2720, y efectuamos la multiplicación y eso nos da 20,13 metros al cuadrado. Entonces, por tanto, el área total va a ser el área de la base más el área lateral que hallamos. El área de la base nos había dado 7,06 metros al cuadrado más 20,13 metros al cuadrado, para un total de 27,2063 metros al cuadrado. Como el ejercicio nos pedía que los pasáramos a centímetros al cuadrado, entendemos que 1 metro al cuadrado es igual a 10.000 centímetros al cuadrado, eliminamos estas unidades y hacemos la respectiva multiplicación, para un total de 272.063 centímetros al cuadrado. Ese sería el material que necesitamos para realizar o construir el tanque en forma de cono. Bueno, seguido a esto vamos a hallar el área del cilindro con una base de diámetro 3 metros. Entendemos por tanto que el radio son 1,5 metros y la altura son 4 metros. Para hallar el área total necesitamos el área lateral más el área de la base. El área lateral se halla con esta fórmula, 2 por pi por radio por altura. Aquí nada más reemplazamos valores, ya teníamos el radio que es 1,5 metros y la altura 4 metros. Efectuamos las multiplicaciones y eso nos da un total de 37,70 metros al cuadrado como área lateral. El área de la base, como es circular, se halla 2 por pi por radio al cuadrado, se reemplazan valores y efectuamos la multiplicación para un total de 14,137 metros al cuadrado. Por tanto, el área total será el área lateral, que eran los 37,70 metros al cuadrado, más el área de la base, que eran 14,137 metros al cuadrado. Hacemos la suma respectiva y nos da un total de 51,837 metros al cuadrado. Como toca pasarlo a centímetros al cuadrado, se efectúa la conversión, entendiendo que 1 metro al cuadrado son 10.000 centímetros al cuadrado. Eliminamos estas unidades y efectuamos la multiplicación y eso nos da 518.370 para la capacidad de para saber cuánto material se requiere para construir este tanque en forma de cilindro. Ya por último tenemos el tanque en forma de esfera. Aquí ya es más fácil, solamente se efectúa el área de la esfera, que se halla con esta fórmula, 4 por pi por radio al cuadrado. El radio eran 1.5 metros porque el diámetro eran 3 metros. Reemplazamos valores, efectuamos las multiplicaciones para un total de 28,26 metros al cuadrado y convirtiéndolo esos metros al cuadrado en centímetros al cuadrado nos da 82.600 centímetros al cuadrado. Ese sería el material requerido para realizar este tanque en forma de esfera. Entonces, el ítem D nos dice que si se tienen 3 láminas de 6 metros por 4 metros, es material suficiente para la construcción de los 4 tanques, cuánto material de cada lámina se desperdicia, cuánto material sobra o cuántas láminas más harían falta.
Aquí planteé un dibujo de una de las láminas, 6 metros por 4 metros. Aquí yo lo que hice fue hallar el área de esta lámina, me da 24 metros al cuadrado. Y si una lámina son 24 metros al cuadrado, 3, efectuando una regla de 3, me da 72 metros al cuadrado. Por tanto, este sería el valor de las 3 láminas para saber si se puede construir o no todos los tanques. Entonces, ya teniendo el área de todas las figuras, de la pirámide, el cono, el cilindro y la esfera, los sumamos. Restamos ese 72 con los 149,85 metros al cuadrado y nos da una diferencia de 77,85 metros al cuadrado. Es decir, nos faltan láminas para elaborar los tanques. Por tanto, concluí, si 3 láminas son 72 metros al cuadrado, harían falta 4 láminas más para la construcción de todos los tanques. Porque si efectuamos esta multiplicación, los 24 metros al cuadrado por 4 nos da 96 metros al cuadrado. Y con esos 96 ya nada más le restamos estos 77,85 metros al cuadrado y nos sobrarían 18,15 metros al cuadrado de material, por lo que pues es un valor aproximado para que se puedan construir en total todos los tanques. Muchísimas gracias.